¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz. Y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad. Cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía seca su mano derecha. Los escribas y fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Él se levantó y se puso en medio. Díjoles entonces Jesús: «Yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado o el mal, salvar una vida o perderla». Y mirando a todos los de su alrededor, le dijo: «Extiende tu mano». Lo hizo y su mano quedó curada. En cuanto salieron, se confabularon los fariseos con los herodianos para ver el modo de eliminarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 3, 4-5. Y les dice: es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. Jesús, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Tú debes saber que la luz de la divina voluntad me hacía ver cómo malamente y con cuánta ingratitud trataban a mi hijo. Su paso lo dirigió hacia Jerusalén. Su primera visita fue al Templo Santo, en el cual comenzó la serie de sus predicaciones. Pero ¡qué dolor! Su palabra llena de vida, portadora de paz, de amor y de orden, era escuchada y malamente interpretada, especialmente por los doctos y sabios de aquellos tiempos. Y cuando mi hijo decía que era el Hijo de Dios, el Verbo del Padre,
aquel que había venido a salvarlos, lo tomaban tan a mal que con sus miradas furibundas lo querían devorar. Oh, cómo sufría mi amado bien Jesús, su palabra creadora rechazada. Le hacía sentir la muerte que daban a su palabra divina, y yo era toda atención, toda ojos para mirar aquel corazón divino que sangraba, y le ofrecía mi materno corazón para recibir las mismas heridas, para consolarlo y darle un apoyo en el acto en que estaba por sucumbir. Oh, cuántas veces, después de haber interrumpido su palabra, lo veía olvidado por todos, sin que ninguno le ofreciera un descanso, solo, fuera de los muros de la ciudad, en despoblado, bajo el cielo estrellado, apoyado en un árbol, lo veía llorar, orar por la salvación de todos. Y tu mamá, hija querida, desde mi casita lloraba junto, y en la luz del fiat divino le mandaba mis lágrimas como alivio, mis castos abrazos y mis besos para reconfortarlo. Pero mi amado hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos, de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellos. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Marcos 3, 1-2. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho, a ver si le curaba en sábado, para poder acusarle. Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido. De modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 17, párrafo 5, julio 9, 1930. Pero te digo que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar escondidos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido. Y cuando nosotros decretamos, no hay potencia humana que nos pueda resistir. A lo más será cuestión de tiempo. Y a pesar de las oposiciones y juicios en contra de estas personas competentes, yo me haré camino. Y si estos, con sus juicios, querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y simples y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas y con su simplicidad, en lugar de encontrar cavilaciones y dificultades. Reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad. Y estos
me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida sobre la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme, es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía ver que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme y yo los hice a un lado y escogí humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron, y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad. Por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen, y no nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado que hagas en mi divina voluntad. Yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso que había establecido hacer por amor de las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi divina voluntad y tus actos en ella, y yo no te dejaré. Estaré siempre junto contigo. Marcos 3, 4. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Mi voluntad es más que luz. Ella se expande donde quiera y lleva el bien que contiene. Para preparar este reino se necesita el trabajo. Se requieren leyes celestiales. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 49, párrafos 8 y 9. Hija mía, no hay cosa más penetrante que la luz. Ella se expande donde quiera con una rapidez encantadora, llevando sus benéficos efectos a todos aquellos que se hacen investir por ella. La luz no se niega a hacer bien a ninguno, sean personas, sea tierra, sea agua, sea planta u otro. Su naturaleza es iluminar y hacer el bien, y por eso no deja atrás a ninguno. Lleva a todos su beso de luz y les dona el bien que contiene. Mi voluntad es más que luz. Ella se expande donde quiera y lleva el bien que contiene. Y los actos hechos en ella forman la atmósfera de oro y de plata que tiene virtud de vaciar todas las tinieblas de la noche de la voluntad humana. Y con su luz benéfica lleva el beso del eterno querer para disponer a las criaturas a querer venir al reino del Fiat Supremo. Cada acto tuyo hecho en él es un horizonte nuevo que haces surgir al ojo de la inteligencia humana para hacerle suspirar la luz del bien que posee mi voluntad. Hija mía, para preparar este reino se necesita el trabajo. Se requieren leyes celestiales, que son leyes todas de amor. En él no entrarán las leyes de temor, de penas, de condena, porque las leyes de amor de mi voluntad serán amigables, filiales, de recíproco amor entre creador y criatura. Así que los temores
las condenas no tendrán ni vigor ni vida. Y si habrá algún sufrimiento, será pena de triunfo y de gloria. Por eso, sea atenta, porque se trata de hacer conocer el reino celestial, de manifestar sus secretos, sus prerrogativas, sus bienes, para atraer a las almas a amarlo, a suspirarlo y hacerles tomar la posesión de él. Marcos 3, 4-5. Y les dice, es lícito en sábado, hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió, y quedó restablecida su mano. La primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 20. ¿Qué significa vivir en el querer supremo? Hija mía, ¿quieres saber qué significa hacer y vivir en mi voluntad divina? Conocer dónde se encuentra, con quién tiene que hacer, qué puede recibir. No olvidar el bien que ha recibido. Todo esto es señal de que el alma vive en mi divina voluntad, porque decir que vive en ella y no conocer dónde se encuentra la morada divina que se presta a hacerle de habitación, sería no apreciar, porque las cosas, las personas, los lugares, cuando no se conocen, no se aprecian. Decir, vivo en el querer divino y no saberlo es absurdo. Y si no lo conoce, no es una realidad, sino un modo de decir, mientras que la primera cosa que hace mi voluntad es develarse, hacerse conocer a quien quiere vivir junto con ella. Por lo tanto, conociendo dónde se encuentra, conoce qué tiene que hacer con un querer tan santo que quiere todo para darle todo. Por eso se pone en acto de recibir su santidad, su luz, y se pone en acto de vivir de los bienes de aquel que convive junto, porque conociéndolo no siente más el deseo de abajarse en su voluntad humana, mucho más que ya no es suya. Con este conocimiento, la criatura adquiere el oído para escucharlo, la voz para hablar de él, la mente para comprenderlo, la confianza en modo divino para pedir todo y recibir todo. Así que no ignora los bienes que posee, más bien es toda ojo para custodiarlos y agradece a aquel que tanto se ha bajado a vivir con ella. Ahora, si alguno leerá estas líneas que te he hecho escribir y no comprenderá lo que está escrito, y quedando maravillado pondrá en duda verdades tan sacrosantas, y hasta dónde puede llegar la criatura con vivir junto con mi querer, es señal de que no vive con él. ¿Cómo lo puede comprender si no tiene en sí esta vida tan santa?
no ha probado jamás sus delicias, no ha escuchado jamás sus bellas lecciones. Su paladar no ha gustado jamás este alimento celestial que sabe dar mi voluntad. Por eso ignoran lo que sabe hacer y dar mi fiat. Y si lo ignoran, ¿cómo pueden comprenderlo? Cuando un bien no se conoce, si no se sienten al menos las disposiciones de quererlo creer, lleva la ceguera de la mente y la dureza del corazón, y se puede llegar aún a despreciar aquel bien que para quien lo conoce y lo posee forma su fortuna y su gloria, y daría su vida humana para poseer la vida de mi fiat y sus bienes que ha conocido, y conociéndolo es toda oído para escucharlo, es toda ojo para mirarlo, es toda corazón para amarlo, es toda lengua para hablar de él. Más bien, quisiera tener quién sabe cuántas lenguas para decir el bien que conoce, las prerrogativas de aquel que posee como vida, porque la suya no le basta para poder decir todo lo que conoce. Por eso, cuando quiero dar un bien, un don, especialmente el gran don de mi voluntad como vida en la criatura, la primera cosa que hago es la de hacerla conocer. No quiero dar la luz y ponerla en lugar oculto como si no la tuviera, ni mis dones para esconderlos y como para sepultarlos en ella. ¿En qué aprovecharía darlos? Y si no los conoce, ¿cómo podría la pobre criatura corresponderme, amarlos y apreciarlos? Si doy, es porque quiero que hagamos vida juntos y unidos gocemos el bien que le he dado. Es más, tu Jesús se hace vigilante centinela para custodiar lo que he dado a mi amada criatura. Así que conocer significa poseer. Poseer significa conocer. Para quien no conoce, las verdades se vuelven difíciles y sin vida. Por lo tanto, sea atenta y goza lo que tu Jesús te ha dado y hecho conocer. Marcos 3, 1-6. Está permitido en sábado salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Reparemos a Jesús por quienes como Caifás no lo reconocen como Hijo de Dios y Rey nuestro, tanto que se ponen por sobre Dios para condenar sus palabras, para matarlo. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 11. Pero tus enemigos siguen acusándote, y Caifás, viendo que no respondes a sus acusaciones, te dice: te conjuro por el Dios vivo, dime, ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Y tú, amor mío, teniendo siempre en tus labios la palabra de la verdad, con majestad suprema y con voz sonora y suave a la vez, ante la cual todos quedan impresionados, y hasta los mismos demonios se hunden todavía más en el abismo, respondes: tú lo has dicho, yo soy el verdadero Hijo de Dios, y un día descenderé sobre las nubes del cielo para juzgar a todas las naciones. Al escuchar tus palabras creadoras,
todos se quedan callados en un profundo silencio, sintiendo un escalofrío por el susto. Pero Caifás, después de algunos instantes de espanto, recobrándose, furioso más que una bestia feroz, proclama en voz alta: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ha dicho una grande blasfemia. ¿Qué esperamos para condenarlo? Es reo de muerte. Y para darle mayor fuerza a sus palabras se rasga las vestiduras, pero con tanta rabia y furor que todos, como si fueran uno solo, se lanzan contra ti. Bien mío, hay quien te da puñetazos en la cabeza, quien te jala de los cabellos, te abofetean y te escupen en la cara, te pisotean. Son tantos y tales los tormentos que te hacen sufrir, que la tierra tiembla y los cielos se estremecen. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.